cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro espero ver este día, ver la gloria de mi Dios resplandecer. A la casa de misericordia del voy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro espero ver en este día, ver la gloria de mi Dios resplandecer. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive, reina y viene ya. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive, reina y viene ya. Mientras viene, recordemos sus heridas. Sigamos firmes y adelante, que el enemigo ya vencido está. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive, reina y viene ya. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive, reina y viene ya. La 69, hermano. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero que fue inmolado es digno de tomar
En memoria de ti, Jesús de Nazaret, nos reunimos hoy en tu nombre, en memoria de ti, porque es tu voluntad que la copa y el pan te contemplemos, Señor. En memoria de ti, Cordero de Dios, que a su iglesia lavó con su sangre la cruz, reconciliamos por ti ante el Padre de luz. Somos uno, Señor, en perfecta unidad. Bendito seas, Señor Jesús, exaltado sea tu nombre, tu amor silencioso, tu amor victorioso, anunciaremos hasta que vuelvas, Señor. En memoria de ti, Jesús de Nazaret, nos reunimos hoy aquí en tu nombre, en memoria de ti, porque es tu voluntad que la copa y el pan te contemplemos, Señor. En memoria de ti, Cordero de Dios, que a su iglesia lavó con su sangre la cruz, reconciliados por ti ante el Padre de luz. Somos uno, Señor, en perfecta unidad. Bendito seas, Señor Jesús, exaltado sea tu nombre, tu amor silencioso, tu amor victorioso, anunciaremos hasta que vuelvas, Señor. La 82, hermano. Pueden buscar en los canciones. Eres el único y sabio
para el micrófono, por favor. Señor Jesús, en los cielos y en la tierra, bendito eres tú. Y en todo el universo, tú eres el Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Y te bendecimos y te glorificamos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe, Señor, cada día sea creciendo en ti, Señor. Dices en tu palabra, Dios, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Señor, podríamos hacer tantas cosas, Señor. Pero a veces, Señor, nuestra fe, Señor, se deja fácilmente intimidar, Señor, por las situaciones que estamos viendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra esperanza en ti, Señor. A no creer, Señor, que en nuestras fuerzas está la solución a todas nuestras dificultades, Señor, sino a poder entender, Señor, que en ti, Señor, es que está nuestro socorro, Señor, nuestra esperanza, Señor, está en ti, Padre Santo, Dios. Hoy te glorificamos y te exaltamos, Señor, por tu obra en la cruz, por redimirnos, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieses alcanzado, Señor? ¿Dónde estaríamos, Señor, si tu gracia, Señor, no nos hubiese perdonado, Señor? Cada día, Señor, tu mano y tu misericordia se extiende sobre nosotros y nos sustenta, Señor, a pesar de nuestra multitud de pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros, Señor, para venir en algún momento a querer cambiar tu obra, Señor? Ayúdanos, Señor, para poder entender tu voluntad, Señor, entender tu palabra, Señor, y someternos a ella, Señor. Comprender que en ti está la luz, está la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Por favor, ayúdanos para que nuestra vida sea alineada en tu camino, Señor. No en nuestro parecer, Señor, sino que sea en ti, Señor. Danos la firmeza, danos la templanza, Señor, para que en estos tiempos, Señor, que cada vez van a ser más difíciles, Señor, podamos estar arraigados a ti, Señor. La roca que eres, Señor. Poder estar afirmados en ti, Señor, y no estar titubeando entre pensamientos, Señor, sino poder tener un solo pensamiento, un solo sentir, Señor, como anhelo, Señor, de ser uno en ti, Señor, ser una iglesia en ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón sea como el tuyo, Señor, para tener un corazón sensible, Señor, a ti, Señor. No permitas que nuestro orgullo endurezca nuestro corazón, que las cosas que en nuestra vida hemos aprendido, Señor, o en las muchas riquezas de tu palabra, Señor, nos enorgullezcamos y creamos que ya lo entendimos todo, Señor. No sabemos nada, Señor, no sabemos nada, Señor, sino solamente que es por tu gracia que hemos sido redimidos y que en esa obra, Señor, tú nos estás llevando a todos, Señor, por el mismo camino, Señor. Pon en nosotros mansedumbre, Señor, y un espíritu enseñable, Padre Celestial, que podamos, Señor, aprender los unos de los otros, Señor, sin querer lastimar a algún hermano, sin querer parecer que sé más que el otro, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar allí, Señor, a hacer ese soporte que tú nos demandas, Señor, que tu amor sea el amor tuyo en nosotros, no nuestro amor lleno de palabras ni sonjeras, Señor, sino que sea tu amor reflejándose en nosotros, Señor. Ese amor que no se cansa, ese amor que no juzga al hermano cuando cae, Señor. Ese amor que fue la razón por la que tú te diste por nosotros, Señor. Que sea ese amor la causa, Padre Santo, de poder sustentar y ayudar a nuestro hermano, Señor. Si hay algo en que gloriarnos, Señor, es en nuestra debilidad, Señor. Es en nuestra flaqueza, Señor. Es en nuestro pecado que constantemente nos asedia, Señor. Es en eso, Padre Celestial, en lo que podemos glorificarnos, Señor. No hay riqueza alguna, sino es tu gracia, Señor, la que nos sostiene, Padre. Hoy en este día, Señor, que
nos has permitido, Padre Celestial, el poder glorificarte, el poder exaltarte, Señor, por lo que has hecho, Señor. Que no sea como un ritual más, como una costumbre más, Señor, a la cual, Señor, pues nos hemos acomodado a hacerlo, Señor, sino que sea algo que nazca de nuestro corazón, Padre Celestial. Examínanos, Señor. Examínanos, Padre, Señor, y conoce nuestro corazón, Señor. Pruébanos, Señor. Tú sabes, Señor, que nosotros no hay camino de verdad, Señor, sino que hay pecado, Señor, hay iniquidad, Señor. Perdónanos, Señor, porque semana tras semana, Señor, hemos fallado, hemos juzgado, Señor. Hemos, Señor, sido tan injustos, Padre Celestial, hemos sido tan egoístas, Señor. Pero que en este momento, Señor, podamos venir ante ti, Señor, y pedir ese perdón una vez más, Padre Celestial. Poder venir ante ti, Señor, y pedirte que nos perdones, Señor, por las palabras que han salido de nuestra boca, Señor, por esos pensamientos, Señor, en donde le hemos deseado el mal a alguna persona o incluso a algún hermano, Señor, en donde nos hemos cansado, en donde hemos dicho tantas cosas, Señor, en donde hemos creído, Señor, que nosotros tenemos la verdad absoluta y los demás no comprenden, Señor. Por favor, ayúdanos para que dejemos de ser tan severos, Señor, con nuestra ley natural, Señor, y seamos conducidos por la verdad de tu gracia, por tu misericordia, Señor. Hoy te exaltamos y te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Padre. Porque todo esto que está sucediendo en este mundo, Señor, es solamente una muestra de tu misericordia. Así como tú le dijiste a Noé que no destruirías el mundo más con agua, Señor. Una vez más nos muestra, Señor, que tú no vas a destruir este mundo, aunque lo pudieras hacer, Señor. No lo haces, Señor, porque deseas que realmente nos dispongamos a conocerte, nos dispongamos a acercarte, Señor, porque tú no nos obligas, Señor, porque tu misericordia una vez más nos alcanza, Señor, y tu mano es la que nos sostiene, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Te exaltamos, Señor. Gracias. Amén. Amén. De pronto algún hermano tiene alguna canción que le gustaría que cantáramos. Puede encender el micrófono. Mi hermana le había, con permiso, hermanos y hermanitas, un saludo a todos. Le había pedido el otro día a mi hermanita Santo, Santo, pero no era esa la que usted cantó a mi hermanita. Usted Es se otra. acuerda de algún pedazo, hermano, lo puede cantar si quiere, porque es que hay muchas canciones aquí que se llaman Santo, Santo. Entonces, No es, pues, creo, no sé, pensé que habían solamente dos, mi hermana Santo, Santo, no, discúlpenme. hay muchas. Por eso, si Bueno, usted se acuerda de algún pedazo, ¿cómo dice? es Entonces, muy, es muy cortica la letra, mi hermana, es muy cortica la letra y son como 4 parrafitos nomás, pero es muy, muy bonita. Bueno, todas han sido muy bonitas, gracias a Dios. Y bueno, más tardecito si puede poner la 250, mi hermanita, muy agradecido. Y bueno, los hermanitos y hermanas. 250, bueno. Contentos. Gracias, hermanita. Dios te bendiga. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de Dios. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran
majestuoso Señor, amado Rey, príncipe de paz, poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor y único Señor, el eterno, el glorioso. Tú eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso Señor, amado Rey, príncipe de paz, poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor y único Señor, el eterno, el glorioso. Gracias, hermanita Alejita, muy amable. El camino de la cruz has abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo, Señor, quiero seguirte a ti. Si el vivir eres tú y el morir es ganancia, tú me ofreces la cruz. Hoy acepto, Señor, mi vida nada vale, la rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a ti. No quiero ya lo mío, tu vida quiero en ti. Quiero tomar mi cruz y seguir en pos de ti. El camino de la cruz has abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo, Señor,
me ofreces la cruz. Hoy acepto, Señor. Mi vida nada vale, la rindo a tus pies. Quiero perderlo todo para ganarte a ti. No quiero ya lo mío, tu vida quiero en ti. Quiero tomar mi cruz y seguir en pos de ti. Bueno, hermanos, con ese cántico tan hermoso que nos muestra la necesidad de tomar la cruz para seguir en pos del Señor, vamos a prepararnos para la cena, para compartir el pan. Y antes una breve palabra que nos ayude a comprender el privilegio de podernos reunir de esta forma. Porque creo que es un privilegio que no todos los cristianos a lo largo de la historia, y mucho menos hoy que nos encontramos en un tiempo de apostasía, de abandono de los mandamientos del Señor, abandono de la fe para seguir otras cosas. Pero por cosas del Señor mismo y no de nosotros, por la gracia del Señor, no porque tengamos algún mérito, pues estamos aquí y compartimos esta cena, esta comunión, es la comunión del cuerpo de Cristo. Quisiera que recordáramos, ahora que estaba yo meditando, oyendo los cánticos y meditando en la palabra que quisiera compartir, la palabra que quisiera compartir veo dos clases de iglesia en el libro de Apocalipsis. Perdón para los hermanos que piensan que yo hablo mucho de Apocalipsis, pero es que en Apocalipsis encontramos las exhortaciones para la iglesia de hoy. Apocalipsis nos muestra el estado de la iglesia como ninguna otra carta. Y en la iglesia de Éfeso vemos lo que el Señor le dice a esa iglesia, que podría ser cualquier iglesia en el tiempo presente, incluso nosotros, que nos reunimos como iglesia, no somos un grupo, no somos un grupo, no somos una célula, no somos una secta, somos el cuerpo de Cristo en la localidad de Cali. ¿Y qué es lo que distingue? ¿Qué es lo que distingue una iglesia que sea bíblicamente hablando, porque es bíblicamente hablando, el cuerpo de Cristo? Vamos a mirar la carta a los Efesios. Recordemos que la carta a los Efesios, la primera, la que Pablo escribió, nos da una visión muy amplia de lo que es la iglesia.
Allí en el primer capítulo se nos dice que Cristo es la cabeza de un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia, y también dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra cosa que se dice sobre la iglesia es que ella está conformada de dos pueblos, los judíos y los gentiles. A partir de la cruz y por los méritos de la cruz, la pared de separación que existía entre estos dos pueblos fue quitada. Y por la sangre del nuevo pacto, aquellos que oyendo el Evangelio y crean en Jesucristo, fueron llamados justos, hijos de Dios. Y no justos porque lo fueran en sí mismos, sino porque fueron justificados por la sangre de Cristo. Eso es lo que hace de nosotros el pueblo del Señor hoy en día. Eso es lo que permite que nosotros en una determinada localidad seamos la iglesia del Señor. Lo que permite. Sin embargo, por los problemas de interpretación que vienen por la falta de entendimiento, el pueblo del Señor se ha separado. Y encontramos en Apocalipsis, en la carta o las cartas que el Señor les escribe a 7 iglesias, encontramos una primera iglesia que es la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese primer amor el Señor lo relaciona con algo, lo relaciona con las primeras obras. Porque luego de decir esto dice: recuerda dónde has caído y arrepiéntete y ve y haz las primeras obras. Entonces, ese recuerda de dónde has caído nos muestra una posición. Y una posición que está relacionada con las primeras obras. Y creo que no me voy a cansar de insistir sobre esto una y otra vez, porque sabemos que esas primeras obras tienen que ver con lo que la iglesia hacía al principio. La iglesia que fue llena del Espíritu Santo y que tenía el acompañamiento de los apóstoles, comenzó a tener una vida de iglesia. En esa vida de iglesia ellos perseveraban. Y perseveraban en 4 asuntos fundamentales. Estas perseverancias son la base sobre la cual se edifica la vida práctica de la iglesia. Cuando digo vida práctica, es porque la iglesia, como cuerpo de Cristo, así como nuestro cuerpo natural tiene una manera de expresarse, de moverse y de servirnos, asimismo la iglesia, para Cristo, que es la cabeza, tiene una manera de expresarse y de servirle. ¿Y de servir a quién? Bueno, al sumo sacerdote de nuestra profesión. Él, como sumo sacerdote, lo principal que hace es estar en los lugares celestiales ministrando al Padre. Y por eso quiere que nosotros también, juntamente con Él, en los lugares celestiales, ministremos al Padre. Ministrar al Padre es servir al Padre, para la gloria de Él, para su regocijo, para que el Padre sienta complacencia de ver que tiene hijos que hacen lo que el Señor Jesucristo les manda hacer. Entonces, aunque pareciera ser que la doctrina de los apóstoles, que es una de las perseverancias, a algunos les talla, porque algunos dicen: no, las doctrinas nos dividen, no pongamos doctrinas.
no hablemos de doctrinas, ocupémonos únicamente del amor. Pues lo que yo veo es que sin doctrina no vamos a llegar al amor. Y digo que ese amor no es el amor nuestro, porque nosotros podemos tener amor y lo tenemos, pero nuestro amor es un amor natural, un amor carnal, que está muy limitado. Y además tan limitado que está condicionado, porque es egocéntrico. Entonces, si ese amor no es correspondido, no corresponde. No es capaz de amar al enemigo, no es capaz de bendecir al que le maldice. Es un amor que no es el que Dios quiere que tengamos. Por eso Dios quiere que nos amemos como Cristo nos ama. Y la única manera en que nos vamos a amar como Cristo nos ha amado es que Cristo sea nuestro amor. Que el amor de Cristo esté en nuestros corazones y abunde en nuestro corazón. En palabras sencillas, que nuestro corazón esté lleno de Cristo. Entonces, cuando vemos que una iglesia perseveraba, es porque esa iglesia estaba llena del amor de Dios. Es porque estaba llena del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, pues es estar lleno de todo lo que Dios es. Y Dios es amor. Entonces, vemos que la iglesia al principio tenía unas prácticas. Y no podemos menospreciar esas prácticas porque esas son las prácticas que el Señor le menciona a la iglesia de Éfeso y le manda a que regrese, a que recuerde de dónde ha caído y haga esas obras. Esto lo digo porque una de las obras, una de esas perseverancias, es el partimiento del pan. Partimiento del pan es lo que estamos celebrando hoy. Hoy. Y lo estamos celebrando entendiendo que el pan que vamos a partir es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero para que exista comunión del cuerpo de Cristo, es necesario que los hermanos estén unidos en el mismo espíritu. Es necesario que la iglesia local cumpla con los requisitos propios de estar en el espíritu. Por eso la carta a los Efesios también nos manda a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Una cosa muy importante. En el capítulo 4, después de haber mencionado muchas cosas en relación a la iglesia, Pablo aquí, como un arquitecto, va a comenzar a definir los planos de la casa. Y lo primero que hace es poner condiciones o límites. ¿Qué es lo que hace un arquitecto? Un arquitecto define el límite del terreno para saber dentro de ese terreno lo que va a diseñar quepa y no queden algunas cosas por fuera. Entonces, ese terreno podríamos decir que tiene unos linderos de los cuales no nos podemos nosotros salir. Y los linderos los define el Espíritu Santo. Y nos manda entonces a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto, hermano, es un mandamiento. Esto no es como si nos pareciera. Como si, vea, a usted si le parece, hágalo, y si no le parece, pues no lo haga. No, es el mandamiento del Señor. Nos corresponde a todos vigilarnos. Vigilar si hay algo en nosotros que impida que podamos mantener la unidad del Espíritu. Porque el Señor nos conoce, el Señor sabe que somos en la carne, somos personas muy difíciles. En la carne somos orgullosos, altivos. Queremos ganar siempre en la carne. Pero en el espíritu es lo contrario.
En el Espíritu, el Señor no está buscando ganar. Él está buscando es que el Padre sea visto en lo que Él hace. Pero para que el Padre sea visto en lo que Él hace, Él tiene que menguar. Él tiene que someter su naturalidad, tiene que someterla a la voluntad del Padre. Así fue la vida de Jesús siempre. Jesús siempre expresó y manifestó por medio del Espíritu que nunca jamás se contristó, porque nunca pecó, siempre manifestó la vida del Padre. ¿Y por qué lo sabemos? Porque un discípulo le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, tanto tiempo he estado con nosotros, con ustedes, y no sabéis que el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Acaso no sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea, Jesús nos está mostrando cuánto vigilaba él ese asunto. Cuánto sabía él que se debía santificar para poder santificar a sus discípulos. Y esa palabra santificarse era apartarse, apartarse para el Padre. Nunca perder la perspectiva de quién era Él y a lo que había venido. Principalmente vino a dar la vida por nosotros. Claro que sí. Algo que celebramos hoy. Pero para poder dar la vida por nosotros, Él tenía que vivir una vida perfecta. Y para vivir una vida perfecta, el Espíritu Santo siempre se mantuvo allí, en Él. Siempre expresó lo que el Padre, por medio del Espíritu, le mostraba. Entonces, el que ve a Jesús, ve al Padre. El que ve a la iglesia, ¿a quién debe ver? De esa misma manera. ¿Acaso no debe ver a Jesús? Porque la iglesia es el cuerpo. Lo único que la gente podrá ver de Jesús, lo único que podrá ver de Jesús, que es espíritu, está en nosotros. Y en la forma como nos expresemos, como un cuerpo, así entonces la gente sabrá que el Hijo de Dios está en nosotros. Cuando Jesús dijo que la gloria que el Padre le había dado, Él también se les había dado a ellos para que fueran uno, esto lo había hecho a fin de que ellos, en la unidad del Espíritu, siendo uno con Cristo, pudieran mostrar y demostrar la gloria de Dios que había sido derramada en el Hijo, la cual Él había compartido con sus discípulos, para que, siendo 12, no estuvieran divididos. Porque claro, como hombres al principio, las peleas eran tremendas, disputas. Incluso algunos usaron a su madre, que era pariente de Jesús, para que intercediera a favor de ellos y Jesús los escogiera para estar al lado de Él. ¿Cómo serían las pretensiones, los celos propios de hombres que estaban sin el Espíritu? Pero nosotros ya tenemos el Espíritu. Hay una gran diferencia entre los discípulos de Jesús sin el Espíritu y nosotros que somos la iglesia del Señor.
Entonces, cuando se dice que ellos perseveraban, significa que el Espíritu estaba en ellos, que no se apartaba. Ellos no se apartaban ni a la derecha ni a la izquierda, manteniendo siempre esta vida de Cristo en ellos, porque es la vida del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, la cual no puede expresar otra cosa que lo que Él es. Dios no puede mostrar nada diferente a lo que Él es. Dios no es hipócrita, Él no se esconde. Cuando Dios se manifiesta expresándose, expresa lo que Él es. Y cuando la iglesia persevera en aquellas cosas, es porque es Cristo el que está expresándose en lo que Él es. Es el cuerpo de Cristo. Es Cristo en ellos. Es la iglesia teniendo una vida íntima con Cristo que les lleva a tener una expresión externa, preciosa a los hombres y preciosa para Dios. Pretender que somos cristianos y no tener una vida de comunión entre hermanos es un cristianismo falso. Permítame que lo diga, pero es falso. Allí no está el Espíritu. Allí está la religión. La religión también se manifiesta. Hay espíritus religiosos que se manifiestan como si fueran el Espíritu Santo. Pablo lo señala y dice que Satanás se viste como ángel de luz. O sea que Satanás puede tener una apariencia que nos puede engañar, pero no nos engañemos, porque es el fruto. El fruto es el que en realidad va a demostrar si lo que tenemos, lo que decimos tener, en lo que decimos estar, verdaderamente fluye de Dios o no. Discernir el cuerpo de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque allí sabremos quiénes están y quiénes no están. Quiénes verdaderamente están en la llenura del Espíritu. Quiénes están perseverando. Porque estas perseverancias no eran únicamente para la iglesia de Jerusalén, ni eran por un tiempo. No, el Señor Jesús les dijo que estaría con ellos hasta el fin. Lo primero que Él les dijo, o lo último que Él les dijo, no lo primero, lo último que Él les dijo después de que ascendió a los cielos y lo dejó como un legado, es que fueran por el mundo enseñándole a los discípulos a guardar las cosas que Él les había mandado. Ese es el legado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ya hemos hablado mucho de lo que significa guardar, y guardar es memorizar, porque si nosotros no memorizamos, se nos van a olvidar las cosas. Entonces es supremamente necesario e importante que mantengamos en nuestro corazón, ¿sí?, absoluta claridad sobre lo que significa perseverar y en lo que hay que perseverar. Porque eso es realmente lo que prueba que estamos en la fe de Jesucristo. Esto de perseverar no es un asunto sencillo. La gente dice, no, si eso fuera así, no, pues buenísimo. No. Yo he visto ya en mi experiencia, que ya tiene algunos años, he visto hermanos entrar y salir. Entran y salen. Muy triste cuando salen, la verdad que sí, porque es como perder un miembro de familia. Es lo mismo. Cuando alguien que
lo consideramos hermano y que persevera y está en la comunión y luego no lo volvemos a ver. Es lo mismo que la muerte de un ser querido. Hablo así, hablo con claridad, hermanos, y espero que reciban esta palabra, que no es una palabra suave, sino de exhortación. Aunque la hablo con suavidad, porque podría hablarla con un tono diferente. Pero escojo palabras suaves para decir cosas muy duras. Este asunto de perseverar es de vida o muerte. Esto no es para juzgar, porque la iglesia de Éfeso ya no estaba perseverando. La iglesia de Éfeso ya había dejado las primeras obras y hacía muchas cosas a cambio, pero no hacía lo que se le enseñó a hacer al principio. Créanme, hermanos, que lo que el Espíritu Santo enseñó al principio no solamente tenía que ver con el Espíritu Santo, sino con el acompañamiento de los apóstoles. Era algo que era la doctrina de los apóstoles. O sea que la doctrina de los apóstoles no solamente tiene que ver con que se nos enseña acerca de Cristo, qué hizo Él en la cruz, sino a guardar aquellas cosas que el Señor quería que nosotros guardáramos. En cuanto a las prácticas cristianas, son prácticas, no son cosas que a mí me parecen bien y si me parecen bien me apunto a ellas y si no me parecen bien pues no me apunto a ellas. No son para escoger como si fuera un menú, qué me gusta y qué no me gusta. O estás en todo o no estás en nada. O estamos en todo lo que el Señor nos manda, o no estamos en nada. Es que con el Señor es el 100%, no es el 99%. Con el Señor es el todo, o no es nada. O no es nada. Empecé por la iglesia de Éfeso, porque la otra iglesia es la Odisea, que muestra ya la condición, tal cual como llegó a suceder por cuanto ellos no atendieron la palabra del Señor Jesús, que era una palabra profética. Era un profeta hablándole a la iglesia para que se corrigiera, porque si no, vendría pronto y quitaría el candelero de su lugar. Y quitar el candelero de un lugar es quitar la iglesia, y quitar la iglesia es la muerte. No solamente la muerte de la iglesia, sino la muerte de esa localidad que dependía de la iglesia. Le oí a un hermano sabio, maestro de la palabra, decir que la iglesia, la ciudad existe, las ciudades existen por causa de la iglesia. O sea que las ciudades fueron creadas para que la iglesia se asentara sobre ellas. Las ciudades no existen porque sí, nada existe porque sí, ni siquiera el mundo. Todo existe porque desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó hacer algo. Y era revelar a su Hijo en la iglesia. Dios quiere revelar a su Hijo. Dios quiere que su Hijo sea lo primero. De hecho, lo es. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para el Hijo. Pero es para que algún día, pasados los siglos, después de que su Hijo muriera en la cruz y resolviera el problema de la muerte eterna, y se nos perdonaran los pecados, y se nos concediera el Espíritu Santo, la iglesia se manifestara a fin de manifestar al Hijo.
El Hijo vino a manifestar al Padre. La iglesia está para manifestar al Hijo. Y hay de aquel que se oponga a eso. Hay de aquel que no lo entienda. Hay de aquel que batalle contra eso. Está dando cosas contra el aguijón. Pablo lo entendió. Pablo, Saulo antes. Después, él se cambió el nombre. Después de bautizarse, él se cambió el nombre. No merecía llamarse Saulo. No merecía. Él entendía que no era merecedor de tener un nombre como el del rey, como el rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Y escogió un nombre que lo mostrara como el más pequeño de todos. Y eso significa Pablo. Pablo significa el más pequeño, porque fue escogido como un abortivo. Pero en el camino a Damasco el Señor se le manifestó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién persigo? ¿A quién estoy persiguiendo? Pues a mí me persigues, a Jesús. Y él entendió que cuando dañaba a uno de los miembros de la iglesia, era a Jesús a quien estaba él dañando. Por eso Pablo entiende tanto lo que es el cuerpo de Cristo. Pablo es el único de los apóstoles que habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pedro muestra a la iglesia como el templo, como la casa de Dios. Pablo como el cuerpo de Cristo. Y me gusta eso, ¿no? Me gusta la comparación, porque allí entendemos que como cuerpo somos miembros que fuimos añadidos por gracia. Ningún mérito. ¿Qué mérito puede tener el pecador de ser añadido al cuerpo de Cristo? Si no es por la sangre, es imposible. Si no es por el plan que Dios tiene para edificarle un cuerpo a su Hijo, sería imposible. Entonces, en este tiempo más que nunca es necesario discernir el cuerpo de Cristo. Saber que cuando venimos aquí a ese día, que es el día en que partimos el pan, tenemos que entender lo que estamos haciendo. No es un asunto religioso al cual nos añadimos solamente cuando viene la cena, pero a las otras reuniones no nos añadimos. En las otras no estamos, pero en esta sí estamos. Entonces, ¿a qué venimos a esta? ¿Para que la sangre nos limpie los pecados de no haber estado en las otras reuniones? No, hermanos, no es así. Entendamos que ellos perseveraban en todo. Tenían una vida de iglesia, que gracias a Dios la podemos tener por este medio, porque si no, entonces, ¿cómo sería? Ahora, en el tiempo del confinamiento, ¿cómo sería? Pero la tenemos, gracias al Señor, porque estamos viviendo en el tiempo de su venida, y en el tiempo de su venida tenemos este medio para tener comunión, para que el Señor nos hable por medio de la comunión, nos exhorte, nos anime, nos bendiga, nos alinee, porque necesitamos ser alineados permanentemente. Entonces esto es un llamado del Señor a que de verdad entendamos en qué estamos, de qué se trata esto, de qué se trata la iglesia. La iglesia es un conjunto de actividades que están todas conectadas y cada una de ellas en su conexión trabaja para la otra. No podemos trabajar desconectados. No. Es una conexión de todo. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, todo estaba conectado. Él no solamente colocaba el incienso
para el altar de oro que representa las oraciones. También encendía las lámparas y también guardaba la mesa de los panes. Todo eso lo hacía el mismo día. Todo eso tenía que estar funcionando, porque no eran cubículos separados, ni sacerdotes especializados, unos para el candelero, otros para el altar y otros para la mesa de los panes. No. No eran sacerdotes especializados en cada una de esas cosas. No, ellos estaban especializados en todo. Tanto en el altar, como en el candelero, como en la mesa de los panes. Entonces, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, quitaré tu candelero de su lugar, es una cosa seria, porque nos está dejando sin oficio. Nos está sacando de ese lugar. Si el candelero es sacado, si mi candelero es sacado de ese lugar, ¿tú crees que yo voy a quedar allí a oscuras? Yo también soy sacado. Entonces lo demás no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer. Es algo que la iglesia, hermanos, tiene que entender. Hacemos muchas cosas, pero no conforme al orden de Dios. Hacemos lo que nos provoca, lo que nos gusta, esto sí, esto no. No, eso no es así. Así no es. Así no está el Espíritu, así no está la llenura. No es conforme al mandamiento de Jesús, es conforme a lo que nos parece. Y no es conforme a lo que nos parece, porque ese es el problema de la Odisea. El problema de la Odisea es que hace las cosas como le parece. Y en ese parecer es tibio, ni frío ni caliente. Y por eso el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad. Y te has enriquecido. Eso es lo que dices, eso es lo que te parece. Pero en realidad eres un miserable. Y estás ciego. Y estás desnudo. Está hablándole a un sacerdote, porque el hablar del Señor es a sacerdotes que ministran en el altar. Pero como está a oscuras, como no puede ver, como no hay luz, él decide que está bien, que él no. Pero al final el Señor le dice, toco a la puerta y si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de que la cena del Señor, que es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, como todas estas cartas están relacionadas en cuanto al mensaje del sumo sacerdote, a los sacerdotes que somos nosotros, a la forma como ministramos, recordemos que el capítulo 1 dice que por la sangre del Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y ese en realidad es el problema de la iglesia, que dejó su sacerdocio, lo cambió por otras cosas. Y no discierne, no entiende qué es lo que tiene que hacer. Pero el Señor nos ha hablado bastante sobre esto. Mucho nos ha hablado. Bastantes años lleva hablando de lo mismo. No es el hablar de ahora. No es el hablar de ahora, es el hablar de hace muchos años. ¿Para qué? Para que mantengamos esa posición, para que la guardemos con celo, para que no nos dejemos engañar por la serpiente, para que no nos dejemos arrastrar por otras voces que nos quieren sacar de ese lugar. O es que, hermano, usted no sabe que la serpiente existe. Y que su trabajo es engañar. Si engañó a Eva, piensa que no nos va a engañar. Y nos engaña. Y nos engaña cuando no conocemos nuestro lugar. Cuando se nos olvida lo que el Señor nos ha mandado. O cuando confundimos
como le pasó a Eva, que confundió lo que el Señor había mandado, porque fue Adán, el varón, el que le enseñó. Ella no oyó eso de primera mano, fue Adán quien lo oyó. Pero Adán lo comunicó y ella estaba enredando las palabras porque estaba diciendo que del árbol no se podía tocar, pero Dios nunca habló de tocar, sino de comer. Pero terminó comiendo. Entonces el engaño de la serpiente está allí. Y está buscando un lugar donde ella pueda penetrar para engañar. Y siempre va a ser cuando tenemos debilidad en cuanto a lo que entendemos sobre lo que debemos hacer. Si para nosotros aún no es claro lo que debemos hacer y lo cual debemos guardar con celo, porque esa es la casa del Señor, porque ese es el ministerio al Padre principal, el primer amor, entonces estamos en otra onda. Estamos siguiendo otra frecuencia, no la frecuencia del espíritu. Hay otra frecuencia que nos está hablando, seguramente con mucha interferencia. Pero bueno, hermano, no quiero cansarlos mucho con esto. Creo que era necesario decirlo. Porque vamos a cenar y tenemos que hacerlo como es. O sea, entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Porque el que nos ve es el Señor. No, Él no está esperando que lo hagamos externamente. Él está esperando es que lo hagamos internamente. Internamente Él ve nuestro interior. Él sabe el por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros nos podemos engañar con cosas externas, religiosas. Entonces hay cosas que son muy puras del espíritu, que tienen expresiones externas, pero cuando ya no son puras, son expresiones religiosas, falsas. Y no quiere, el Señor no quiere que sea un asunto falso, sino que sea de verdad. Que lo que hagamos, lo hagamos en verdad. ¿Por qué? Porque estamos plenamente convencidos. Porque estamos aclarados, porque estamos alumbrados en lo que estamos haciendo. Entonces, siendo así, hermanos, vamos a orar por el pan y por la copa. El pan que presentamos hoy, de la misma manera que el Señor lo presentó y lo partió y le entregó a cada uno de sus discípulos que estaban sentados a la mesa, 12. A esa cena no invitó sino a los 12, no había nadie más. Estaban ellos. Porque ellos estaban representando el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y ellos representaban el cuerpo de Cristo que luego se amplió. Cuando el Espíritu Santo vino, el cuerpo creció en más miembros, pero en ese momento eran 12. Y los 12 comieron. A un Judas. Judas también participó, porque hasta allí había sido miembro de ese cuerpo. Había participado, aunque ya había vendido al Señor. Judas no participó de la sangre del nuevo pacto. Judas se fue sin el perdón. Judas comió el pan y una vez come del pan por no discernir lo que estaba comiendo, Satanás entró en él. Y ahí sí se perdió. Padre, te damos las gracias por este pedazo de pan que representa tu cuerpo. Así como lo hiciste en ese tiempo ante tus apóstoles, así mismo lo hacemos hoy.
delante de tu presencia, sabiendo que este pan que representa tu cuerpo es la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso es que debemos discernir quiénes somos. ¿Quiénes somos aquí? ¿Quiénes estamos participando? Pues participamos los miembros del cuerpo de Cristo. Somos uno en ti, Señor Jesús. Somos uno por el Espíritu que nos has dado. Aunque somos muchos miembros, somos uno. Y con este comer, este pedazo de pan, eso es lo que estamos nosotros asegurándonos, que somos uno en ti, que no estamos divididos, que no hemos cogido caminos separados, sino que estamos juntos y unánimes, en un mismo espíritu y en un mismo corazón. Y si por alguna razón, Señor, hemos quebrantado ese pacto por nuestros pecados, por nuestra soberbia, por nuestra altanería, Señor, perdónanos. Porque este pacto no lo hicimos nosotros. No fuimos nosotros los que pactamos contigo, fuiste tú el que pactó. Y puso la sangre de Jesús como sello de ese pacto. Entonces no queremos, Señor, pisotear tu sangre, la sangre de Jesús. No queremos ser indignos al no entender lo que sucedió en la cruz del Calvario. Antes, por el contrario, Señor, venimos para que nuestros pecados nos sean perdonados. Los que reconocemos, los que no son presentes y tú nos recuerdas, pero también los que ignoramos, pero que también son pecados y están delante de ti. Por eso acudimos, Señor, a esto hoy, para que una vez más, Señor, nos perdones. En tu misericordia, Señor, allí ante ese trono de gracia, acudimos a ti para pedirte perdón una vez más. Y en señal de que reconocemos tu perdón, porque en el perdón nos vinculas, nos reconcilias y nos vinculas nuevamente a Cristo, comemos este pan. Entendemos, Señor, que somos tuyos. Somos tu familia. Al estar unidos a Cristo por medio de su cuerpo, también estamos unidos a ti. Al estar en Él, en Cristo, sabemos que estamos sentados en lugares celestiales donde está Cristo. Y Cristo nos enseña que Él está sentado en el mismo trono donde tú le has sentado, en tu trono. Por eso, Señor, agradecemos por lo que hiciste por medio de Cristo. Y bebemos de esta copa como señal de que creemos en esa reconciliación, de que creemos que por este vino que representa la sangre del nuevo pacto, tú nos vinculaste, nos perdonaste, para que seamos uno en Cristo. Sabiendo que nos has perdonado, Señor, sabiendo que nos has perdonado,
porque ese es tu deseo. Tú nos convences de que ese es tu deseo. Perdonarnos en Cristo. Y nos enseñas cada vez más que cuando hacemos memoria de la muerte del Señor, la cual hacemos hoy, también recordamos que Él va a venir. Y queremos ser encontrados en el mismo estado de reconciliación en el que tú, Señor, por la sangre nos pusiste, reconciliados con Cristo, a fin de también enseñar el ministerio de la reconciliación, para que todos los hombres se reconcilien con Dios por medio de la sangre y vengan a ser parte también del cuerpo de Cristo, del cual disfrutamos hoy. Esa vida que está en Cristo, hoy la disfrutamos y te damos las gracias, Señor. Entonces, bendito sea, Señor, recibimos de ti por medio del Espíritu, recibimos la bendición que procede de ti, la bendición de un padre a sus hijos. Y estamos en fe, Señor, recibiendo liberación, recibiendo santificación, recibiendo sanidad, si fuera necesario. Por eso, Señor, invocamos la obra de la cruz y te pedimos, Señor, que seas misericordioso. Clamamos a ti, Señor, para que nos perdones una vez más y nos limpies. Y limpiándonos, nos sanes. Sánanos, Señor, de nuestra alma. Pon en nosotros un espíritu renovado. Señor, que nuestra alma salga hinchada del gozo de tu salvación, sabiendo que nos has examinado y nos has limpiado, dejándonos blancos como la nieve. De esta manera, Señor, nos vamos hoy en fe, sabiendo que una vez más lograste esta obra tan preciosa de seguir perdonándonos. Y como lo hacían en la antigüedad, que los pecadores llevaban animales y se los entregaban a los sacerdotes conforme al pecado y a la capacidad económica. Ya no hay más sacrificios por el pecado en ese sentido, porque solo tú, Señor Jesucristo, por una vez y para siempre, hiciste perfectos a los santificados. Nos has perfeccionado, nos has santificado. Acudimos a ti, sí, porque aunque el hombre viejo quedó crucificado y ya el Padre no mira el pecado en nosotros, mas la condición de ser pecadores por causa de nuestra ignorancia y de nuestra terquedad aún permanece. Por eso acudimos a tu sangre. Por eso estamos hoy, Señor, reunidos ante esta mesa que tú preparas para nosotros, no para condenarnos, no para traer sobre nosotros maldición, sino para traer la bendición. Entonces, Señor, gracias por esto. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús hemos invocado el nombre tuyo. Amén y amén. ¿Me permites orar también en ese mismo sentido, Julius, por favor? Sí, claro, claro que sí. Amado Padre, gracias. Mientras en comunión participábamos de tu cena, de tu mesa, Padre, gracias por enseñarme lo que me mostraste, Señor,
algo que conocemos de memoria, pero lo traigo a la memoria de todos nosotros. Mientras celebramos el partimiento de tu cuerpo por causa de tu amor, para perdón de los pecados, y el derramamiento de tu sangre para guiarnos, pero también tu resurrección, traías a mi corazón Gálatas 2:20, con una adición de revelación que no había visto, pero la recibí hoy gozoso, Señor, dándote gracias porque dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué lindo, qué hermoso entender que estamos crucificados en cada momento por la obra de tu Espíritu, esa crucifixión de nuestro pecado diariamente, Señor. Es un estilo de vida, un propósito santo que debemos de tener claro a nuestros pensamientos, a nuestras filosofías, a nuestras manifestaciones intelectuales, Señor, ante tantas cosas que no van acorde con tu santidad ni con tu palabra, ni aún con la exégesis de tu palabra, el entendimiento de la profundidad de lo que trae tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Revélanos, Señor, como decía mi hermano, aquellos pecados, aquellas actitudes que por ignorancia no detectamos, Señor. Pero es la voluntad nuestra cruzarnos con la voluntad tuya y hacer solo tu voluntad, Señor, en la cruz. Por eso con Cristo estamos juntamente crucificados. Y Padre, y ya no vivo yo, o sea, ya no vivimos nosotros. Aleluya, Señor. Ya no formamos parte de una vida de carne y una vida de este mundo, Señor, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, que es a pesar de ser un cuerpo de muerto, está vivificado. Mi alma, mi espíritu, en un todo, en ti, Cristo Jesús. Por eso, Padre, te doy gracias por esta celebración y soy el primero en pedirte perdón, Señor, porque soy débil en la carne, porque aún me resisto en muchas cosas que tú me lo dices y en ocasiones te desobedezco. No son esos pecados evidentes, sino esos sutiles comportamientos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, Señor, aleluya, Señor. Por eso, Padre, quebrantados en gratitud ante tu presencia, Señor, quebrantamos todos esos pensamientos que no te corresponden. Pero te alabamos con gloria eterna, con gloria y con honor, Señor, porque juntamente contigo resucitamos por el poder de tu amor y de tu espíritu. Sabemos que estamos sentados a tu diestra juntamente contigo en lugares celestiales, Señor. Padre, gracias por todo tu evangelio de verdad. Y te esperamos, Señor, día tras día, momento tras momento. Por eso podemos decirte, Señor, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, a nuestra verdadera salvación, no solamente ya del espíritu, sino de nuestra alma, Señor. Y permítenos estar injertados puramente en tu cuerpo, Señor, por tu sangre, por tu muerte, por tu resurrección, Señor. Enséñanos a vivir la vida que tú quieres que vivamos, no la que queramos vivir nosotros, Señor. Padre, confieso que estoy orando en el Espíritu, mas mi carne siempre se resiste, mi mente a veces no entiende, o muchas veces no entiende, pero las cosas de la carne son contra el Espíritu. Ayúdanos a que nuestro espíritu esté siempre vivificado por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. A mí especialmente te pido que me ayudes, Señor. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y gracias por la memoria que nos traes para reunirnos alrededor de tu nombre. Por siempre, Señor. Amén. 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 Bueno, hermanos, demos gracias al Señor que nos permitió participar de esta cena, de esta comunión del cuerpo de Cristo, que es una comunión primeramente con Él, porque si Él no está, pues ¿qué comunión puede haber?
Él está porque es la cabeza. Y al estar Él, pues está reunido su cuerpo, la iglesia. Vamos a despedirnos con unos cánticos. Alejita, no sé si estás allí todavía. Unos cánticos de alabanza, de acciones de gracias. Alejita. Sí, hermanos. Ah, bueno, sí estás allí. Un momentico. Bueno, la 65, hermanos. Dios tú eres santo, santo, santo. Dios tú eres santo, santo, santo. Te adoramos, te adoramos, te Dios tú eres eterno por los siglos. Dios tú eres eterno por los siglos. Te adoramos, te adoramos, te Listos, hermanos. Bueno, nos despedimos. Ha sido pues una bendición el poderlos ver de nuevo. A algunos no los veo sino el sábado. Nos gustaría poderlos saludar también el resto de la semana, que precisamente el Señor nos ha dado ese espacio por medio de Zoom para reunirnos, para compartir, para tener mutualidad, para cantar, para orar, para dar enseñanzas, para todo lo que pues el pueblo del Señor tenga
para ministrar primero al Señor y luego unos a otros, porque esa es la casa del Señor, ¿no? La casa del Señor, que es la iglesia neotestamentaria, la del nuevo pacto, es muy diferente a la del viejo pacto. En el viejo pacto solamente se podía ser sacerdote si cumplías con los requisitos de sangre. Tenías que ser de la familia de Leví. Si no, para nada. Y siendo así, pues no todos los sacerdotes entraban a los mismos lugares. Unos se quedaban afuera, otros entraban al atrio, otros al lugar santo y solamente uno una vez al año al lugar santísimo. Pero ahora nosotros por el Espíritu, podemos entrar al lugar santísimo. Todos. De hecho, cuando estamos en ese lugar, en Cristo, si estamos en Cristo, sentados en los lugares celestiales, estamos en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que el Señor nos abra nuestro entendimiento y nos permita ver por medio de la fe lo que eso significa! Porque en la medida en que avanzamos en el conocimiento del Hijo de Dios, podemos ministrar mejor, porque lo hacemos por fe, lo hacemos con un corazón rendido, agradecido, que sabe que ahí está el Señor. Entonces, hermanos, seguimos en esto, seguimos en la comunión de unos con otros, pero también en la doctrina, que son todas estas prácticas. La doctrina no era un asunto muerto de enseñanza teórica, sino que todo confluía en las prácticas o en la vida de iglesia. Y la vida de iglesia es la comunión de unos con otros, el partimiento del pan que hoy tuvimos y las oraciones, que no necesariamente vamos a tener un día especial para las oraciones, sino que son en todo momento. Entonces, en todo momento tenemos doctrina, tenemos comunión de unos con otros, partimos el pan, bueno, sí el sábado, porque pues así es el orden, y las oraciones, en la medida en que los hermanos sientan que tienen una palabra para orar, para interceder, para clamar, para pedir. ¿Sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno. Entonces, listos, hermanos, vamos a suspender ya. Me despido de todos los que alcanzo a ver, Jaime y Gloria, Alex, Jessica, Señor los bendiga, mis hermanos, los guarde. Uber, Ramiro, Patio Bonito. Hasta luego, hermanos. Bueno, Nicho, Angelita, Vicente. Gracias, paz, hermanos, a todos. Dios los bendiga, hermanos. Feliz noche. Bendiciones. Paz del Señor, mis hermanos. Bendiciones. Gracias. Buenas noches a todos. Mayani, Lilia. Bueno, Beatriz, mi hermana Beatriz. Dios los bendiga a todos. A veces se deja ver, pero bien. Entonces, Yo, Vicente. Hola. ahí están. Hermano, bendiciones. Bueno, Jessica, Raúl, Bendiciones, Bendiciones, Julián. hermanos. Dios los bendiga. Rita, Quichito. Janine. Todos mis hermanos. Bendiciones.